En el mundo de la analítica de datos, ETL es una técnica clave para extraer datos de diferentes fuentes, transformarlos según necesidades de negocio y cargarlos en un sistema de almacenamiento estructurado. Aquí veremos cómo realizar un proceso ETL con pandas en Python para extraer datos desde archivos CSV, transformarlos y almacenarlos en SQL Server. Esto es útil para migración de datos desde archivos CSV a bases de datos SQL Server, limpieza y transformación de datos antes de cargarlos en SQL Server, automatización de la carga de datos en SQL Server. Vamos paso a paso. Paso 1. Instalación de librerías. Para conectar Pandas con SQL Server necesitamos instalar las siguientes librerías. Pandas, para manejar los datos PIODBC, para conectar con la base de datos. Paso 2. Extracción de datos. El primer paso es cargar los datos desde archivos CSV usando Pandas. Aquí extraemos los datos desde los archivos CSV y los almacenamos en un data frame. Paso 3. Transformación de datos. Antes de cargar los datos en SQL Server, podemos realizar algunas transformaciones. Ejemplo, limpiar datos nulos, convertir tipos de datos, crear nuevas columnas, eliminar duplicados. Paso 4. Carga en SQL Server. Ahora conectamos con SQL Server y cargamos los datos en una tabla. Asegúrate de que tienes instalado el ODBC para SQL Server. Después de cargar los datos, verificamos en SQL Server. Esto nos asegurará que los datos han sido insertados correctamente en la base de datos. Conclusión. Con estos pasos hemos implementado un proceso ETL en Python utilizando Pandas para extraer datos de un CSV, transformarlos y cargarlos en SQL Server. Este flujo puede integrarse con automatización en Airflow o scripts programados para correr en intervalos regulares. Este flujo de trabajo es ideal para integraciones de datos, análisis y generación de reportes en SQL Server. ¿Te gustaría ver más ejemplos de integración de datos en Python? Déjalo en los comentarios, aquí te muestro un ejemplo de cómo implementar este ETL. 1. Se crea la tabla en una base de datos SQL Server. 2. Crear un nuevo archivo en .p y 3. Importar las clases. 4. Crear una función para ver si existe el archivo unificado.csv. Si existe, lo elimina. 5. Crear una función para extraer datos desde CSVS6. Crear una función para transformar los datos unificando dos CSVS. Limpiar datos nulos, eliminar duplicados. 7. Crear una función para guardar los datos en una base de datos en SQL Server 8. Ejecutar y verificar que los datos se grabaron en SQL Server. Pueden descargar los archivos de prueba desde el siguiente enlace.